Durante la batalla de Kursk, en julio de 1943, Alemania desplegó algunas de sus armas más ambiciosas. El tanque Panther, el cazatanques Ferdinand y más tanques Tiger de los que jamás habían concentrado en un solo lugar. Hitler estaba convencido de que estas máquinas aplastarían a los blindados soviéticos y lograrían una victoria decisiva en el este. Pero una de las armas antitanque más letales que tenían los alemanes en Kursk no era un tanque en absoluto. Era un bombardero en picada lento y de vuelo bajo, con tren de aterrizaje fijo y un par de cañones antiaéreos sujetos bajo sus alas. Un piloto en particular se hizo famoso al perfeccionar el arte de cazar tanques en su Honta U-87G Stuka modificado, el Kanonenfugel. Destruyó 12 tanques soviéticos en su primer día en Kursk, y la forma en que lo hizo eventualmente cambiaría la manera en que todas las fuerzas aéreas importantes del mundo concebían la destrucción de tanques desde el aire. Así que hoy vamos a contarles la historia completa del Kanonenfugel Stuka y del piloto que lo hizo funcionar, porque lo que demostró sobre el apoyo aéreo cercano debió haber revolucionado la forma en que Alemania libró su guerra, y de alguna manera sí revolucionó los ataques a tierra, solo que no para los alemanes. La razón principal por la que existía esta aeronave se reduce a un solo número. La Unión Soviética estaba produciendo tanques T-34 a un ritmo que nadie podía igualar. Tan solo entre 1942 y 1943, las fábricas soviéticas produjeron aproximadamente 15.700 T-34. Los alemanes no tenían respuesta para esos números. Su propia producción de tanques no podía acercarse, y cada Panzer que perdían en el frente oriental era de 5 a 10 veces más difícil de reemplazar que un T-34. Ahora, el enfoque estándar alemán para destruir tanques era usar otros tanques, cañones antitanque y bombardeos en picada. El Ju-87D Stuka podía llevar bombas e intentar golpear tanques desde arriba, pero las probabilidades de acertar realmente una bomba directamente sobre un vehículo blindado en movimiento eran pésimas. Estás lanzando una bomba desde cierta altura a un objetivo que quizá tiene 3 metros de ancho y está en movimiento. Incluso los pilotos experimentados fallaban mucho más de lo que acertaban. La Luftwaffe había intentado otras soluciones. El Henschel HS-129 fue diseñado específicamente como un avión de ataque a tierra. Llevaba un cañón de 30 milímetros y más tarde incluso un cañón de 75 milímetros montado bajo el fuselaje. Pero el HS-129 tenía problemas. Sus tanques de combustible lo hacían vulnerable, sus motores eran poco confiables y la producción nunca se acercó a lo que se necesitaba. La propia evaluación de la Luftwaffe fue que había que encontrar un reemplazo para el HS-129 lo más rápido posible. Así que aquí estaba el problema central. Alemania necesitaba una forma de destruir grandes cantidades de tanques soviéticos de manera rápida, económica y con aviones que ya tenían. Y la respuesta vino de un piloto, no de un ingeniero. Hans Ulrich Rudel había estado volando Stukas desde los primeros días de la Operación Barbarroja en junio de 1941. Para principios de 1943 ya había completado más de 1000 misiones de combate, lo cual es un número que casi cuesta creer. Había hundido el acorazado soviético Marat en Kronstadt con una sola bomba de 1000 kilogramos, lanzándose en picada tan empinada que salió apenas a unos 4 metros por encima del agua. La explosión partió en dos este buque de guerra de 180 metros y mató a 326 hombres. Pero Rudel había notado algo mientras volaba en misiones de ataque terrestre contra blindados soviéticos. Los cañones estándar MG-151 de 20 milímetros montados en las alas del Ju-87D podían dañar tanques si les disparabas en el lugar correcto. El blindaje frontal del T-34 tenía 45 milímetros de grosor y estaba inclinado a 60 grados, lo que le daba un grosor efectivo de unos 90 milímetros. Desde el frente, las balas de 20 milímetros eran inútiles. Pero el blindaje superior era de solo 20 milímetros y la parte trasera, donde estaba el motor, era de 45 milímetros, pero completamente vertical, sin ninguna inclinación. Si te acercabas por detrás y desde arriba, con un ángulo poco pronunciado, podías meter proyectiles en el compartimiento del motor. Rudel empezó a experimentar precisamente con ese enfoque y logró dejar fuera de combate varios T-34 con los cañones de 20 milímetros. Pero 20 milímetros era apenas suficiente. Necesitabas muchos impactos para destruir un tanque de manera confiable y la munición se acababa rápido. Lo que realmente necesitaba era algo más grande.
A finales de 1942, Rudel propuso montar dos cañones antiaéreos, Flak 18, de 37 milímetros, bajo las alas de un Ju-87. El Flak 18 era un diseño de Rheinmetall que ya estaba en servicio generalizado como artillería antiaérea terrestre. Lo que lo hacía interesante para el papel antitanque era su velocidad de salida. Disparando munición perforante compuesta rígida con un núcleo de carburo de tungsteno, el cañón podía lanzar un proyectil a más de 850 metros por segundo. Y recuerda, cada cañón pesaba alrededor de 270 kilogramos, incluyendo la barquilla. Así que estabas atornillando más de 500 kilogramos de peso adicional bajo las alas de una aeronave que ya era lenta. El primer prototipo fue instalado en un Ju-87 D1 número de serie 2552, apodado Gustavo el Cazatanques. El vuelo inaugural ocurrió el 31 de enero de 1943, pilotado por el capitán Hans Karl Stepp, y los resultados fueron mixtos. El piloto de pruebas notó que la resistencia de las góndolas de los cañones reducía la velocidad de la aeronave a unos 259 km por hora. El avión también era notablemente menos ágil que las variantes estándar D. Ya no podías hacer bombardeos en picada con él porque se habían quitado los frenos de picada, no podías llevar bombas. Todo lo que tenías eran esos dos cañones y 12 proyectiles de carburo de tungsteno. 6 proyectiles por cañón, alimentados desde cargadores de caja. 12 proyectiles para destruir tanques, eso era todo con lo que contaba Rudel. Pero esto es lo que hizo que el concepto funcionara, a pesar de estas limitaciones. El proyectil de carburo de tungsteno, de 37 milímetros, podía penetrar la parte trasera y el blindaje superior del T-34 de manera confiable a distancias de combate. Un solo proyectil a través de la cubierta del motor y el tanque quedaba fuera de combate. El motor se trababa, el combustible se incendiaba o la tripulación abandonaba el vehículo. No necesitabas lanzar una bomba a un objetivo de 3 metros, solo necesitabas meter un proyectil por el techo. Los primeros Ju-87 J-1 de producción fueron entregados a las unidades de primera línea en abril de 1943, justo a tiempo para lo que estaba a punto de suceder en Kursk. Antes de Kursk, Rudel llevó el nuevo Canon Vogel a Crimea para contrarrestar un desembarco anfibio soviético en la península de Kubán. Y a pesar de ser derribado por fuego antiaéreo, en su primer vuelo de prueba de combate con los Stukas armados con cañones, lo que siguió demostró el concepto, sin lugar a dudas. Los aviones con cañones resultaron ser devastadores contra las embarcaciones de desembarco soviéticas que traían tropas y suministros a tierra. Rudel, por sí solo, afirmó haber destruido 70 embarcaciones de desembarco durante los combates en Kubán. Las embarcaciones de desembarco eran blancos más fáciles que los tanques, eran más lentas, menos blindadas y no podían devolver el fuego con la misma eficacia. Pero la experiencia le enseñó a Rudel y a sus pilotos las técnicas de ataque que necesitarían para atacar objetivos blindados. Cómo acercarse por detrás, cómo calcular el ángulo de picada poco profundo, cómo disparar ráfagas cortas y conservar la munición cuando solo tenías 12 proyectiles. El éxito en Kubán le valió a Rudel las hojas de roble para su cruz de caballero y, más importante aún, llamó la atención de la Luftwaffe. Fue destinado de regreso al Sturzkampfgeschwader II, el ala Immelmann, a cargo de su nuevo escuadrón antitanque Ju-87G, y llegó justo a tiempo para la batalla de tanques más grande de la historia. Así que esto es lo que estaba ocurriendo en tierra cuando el escuadrón de Rudel llegó al frente. Para el verano de 1943 se había formado una enorme saliente en el frente oriental, alrededor de la ciudad soviética de Kursk. La saliente se extendía aproximadamente 190 kilómetros de ancho y 120 kilómetros de profundidad dentro de las líneas alemanas. Alemania planeaba cortarla por ambos lados en un doble envolvimiento que llamaron Operación Ciudadela. Los números en ambos bandos eran asombrosos. Alemania reunió alrededor de 780.000 soldados, aproximadamente 2.700 tanques y cerca de 2.000 aviones. Los soviéticos sabían que el ataque se acercaba, en parte gracias a su propia inteligencia y en parte porque los británicos descifraron los códigos alemanes y se prepararon en consecuencia. Se atrincheraron con aproximadamente 1.9 millones de soldados, más de 5.000 tanques, 3.000 aviones y posiciones defensivas tan densas que algunos sectores tenían 1.500 minas antitanque por kilómetro cuadrado. Cuando la ofensiva comenzó el 5 de julio de 1943, ambos bandos volcaron todo lo que tenían en el combate, y aquí es donde el escuadrón de Rudel entró en escena.
Los aviones cañoneros de Rudel fueron asignados para apoyar al segundo cuerpo Panzer de la CSS que atacaba en el eje sur de la Operación Ciudadela. Su trabajo era adelantarse a los Panzers en avance e interceptar las columnas de tanques de reserva soviéticos que se dirigían al frente. En su primera pasada de ataque en Kursk, Rudel se acercó por detrás de una columna de T-34, volando tan bajo que los escombros de sus objetivos alcanzados dejaron marcas en su avión y el calor de los tanques en llamas quemó el fuselaje. Destruyó 4 tanques en esa sola pasada. Al final del día, su cuenta personal era de 12. Ahora, debemos ser sinceros en esto. Las afirmaciones de destrucción de tanques desde el aire durante la Segunda Guerra Mundial estaban notoriamente infladas en todas las fuerzas aéreas. La investigación operativa británica en Normandía descubrió que las afirmaciones de los pilotos sobre la destrucción de blindados solían ser de 5 a 10 veces más altas que las destrucciones reales verificadas. No existe una verificación soviética independiente de las cifras específicas de Rudel y nunca la habrá porque el terreno sobre el que luchó fue inmediatamente tomado por el Ejército Rojo. Así que nadie volvió para contar los restos de los vehículos destruidos. Lo que sí sabemos es que Rudel realizó una cantidad extraordinaria de salidas, operó en un entorno absolutamente saturado de blindados soviéticos y que la munición de carburo de tungsteno de 37 milímetros realmente era capaz de destruir un T-34 desde la parte trasera. Si su total final reclamado de 519 tanques representa destrucciones exactas, una combinación de destrucciones e impactos incapacitantes o una sobreestimación significativa, nadie lo sabe con certeza. Lo que no se discute es que el concepto funcionó. El fuego de cañón lanzado desde el aire podía destruir tanques de manera eficiente si tenías el arma adecuada, el ángulo de ataque correcto y un piloto dispuesto a volar lo suficientemente bajo para que fuera efectivo. La técnica que desarrolló Rudel era simple en teoría y suicida en la práctica. Te acercabas a la columna de tanques por detrás, lo que significaba que volabas hacia tus propias líneas. Esto era intencional. Si tu avión era alcanzado, te dirigías hacia territorio amigo, en lugar de adentrarte más en territorio controlado por el enemigo. Entrabas a baja altitud, entre 10 y 50 metros sobre el suelo. A esa altura, los artilleros antiaéreos soviéticos casi no tenían tiempo para seguirte, pero también significaba que si algo salía mal, no tenías margen de error. Rudel se dio cuenta de que la formación de ataque ideal era pequeña, de 5 a 6 aviones como máximo. Si había más que eso, los pilotos empezaban a atacar los mismos tanques y se estorbaban entre ellos. Cada piloto elegía un objetivo, disparaba una ráfaga corta de 1 o 2 balas y luego ascendía. 12 balas significaban que podías atacar de 6 a 12 objetivos por salida si eras disciplinado con tu munición. La vulnerabilidad clave que explotaban era la cubierta del motor del T-34. El motor diésel montado en la parte trasera y su sistema de enfriamiento no permitían un blindaje pesado en la parte superior. 20 milímetros de blindaje en el techo era todo lo que separaba la bala de carburo de tungsteno del motor. Y una vez que perforabas, el motor se trababa, el combustible diésel se incendiaba y el tanque se convertía en una ruina en llamas en segundos. Los tanques soviéticos también solían llevar barriles de combustible externos montados en la parte trasera, que eran básicamente recipientes de metal delgado llenos de diésel. Incluso un disparo que cayera cerca podía perforarlos y provocar un incendio. Después de Kursk, la Luftwaffe creó escuadrones de Stukas antitanque dedicados, basados en el Ju-87G, y la unidad de Rudel se convirtió en lo que los soldados alemanes comunes llamaban la Brigada de Emergencia del Frente. Eran llamados a donde quiera que el último avance soviético amenazara con sobrepasar las posiciones alemanas. Para noviembre de 1943, Rudel había realizado más de 1.500 misiones y afirmaba haber destruido más de 100 tanques. Su artillero trasero, el sargento Erwin Henschel, se convirtió en el artillero más experimentado de la Luftwaffe, con más de 1.200 misiones. Cuando Rudel fue convocado para recibir las espadas de su cruz de caballero, llevó a Henschel con él y personalmente arregló que el artillero recibiera directamente su propia cruz de caballero. En la batalla de Kirovograd, en noviembre de 1943, Rudel y sus pilotos frenaron un ataque soviético que involucraba a cientos de T-34. Una y otra vez, sus Stukas eran enviados a los puntos críticos en el frente oriental a medida que las ofensivas soviéticas se volvían más grandes y frecuentes. Se cita al general Ferdinand Schörner diciendo que solo Rudel valía por toda una división. Y esa cita, sea o no completamente precisa, llega al núcleo del argumento de toda esta historia.
Si un solo piloto, en un bombardero en picada obsoleto, con 12 proyectiles, podía tener el impacto táctico de una división, ¿qué decía eso sobre el potencial del apoyo aéreo cercano dedicado? ¿Y qué significaba que Alemania nunca llevó ese concepto a gran escala? Aquí es donde la historia se pone interesante desde una perspectiva estratégica. Rudel había demostrado esencialmente que una aeronave antitanque, diseñada específicamente, operando a baja altitud y equipada con cañones, podía destruir blindados soviéticos de manera más eficiente que los tanques alemanes en tierra. Un Ja-87G costaba una fracción de lo que costaba producir un Tiger o un Panther. Podía ser preparado para múltiples salidas por día. Una sola aeronave podía potencialmente destruir más tanques en una semana de los que una tripulación de Panzer podría enfrentar en un mes. Pero Alemania nunca construyó un sucesor adecuado para el Cannon y el Cannon-Vogel. Mientras que otras unidades de Stuka eventualmente hicieron la transición a variantes de ataque a tierra del Focke-Wulf FW-190 o continuaron luchando con el problemático HS-129, Rudel se quedó con su Ju-87G porque no había nada mejor disponible. La Luftwaffe siguió volando una aeronave diseñada a mediados de los años 30 hasta 1945 porque nunca desarrollaron un reemplazo dedicado. Las razones eran conocidas. La economía de guerra de Alemania se veía arrastrada en demasiadas direcciones. La producción de cazas pasó a ser prioritaria a medida que los bombardeos aliados se intensificaron. La escasez de combustible limitaba las operaciones de vuelo. Y la cultura institucional de la Luftwaffe priorizaba los cazas de superioridad aérea sobre los aviones de ataque a tierra. Lo único que el Frente Oriental había demostrado, sin lugar a dudas, que el apoyo aéreo cercano con las armas adecuadas podía ser decisivo contra formaciones blindadas, fue la única lección que Alemania no logró industrializar. Compáralo con lo que sucedió 30 años después. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a diseñar el A-10 Thunderbolt a principios de los años 70, el líder del equipo de diseño, Pierre Sprague, exigió que cada miembro de su equipo leyera las memorias de Rudel, Stuka Pilot. Los detalles del combate, las tácticas, la efectividad del cañón, la importancia de operar desde pistas de aterrizaje avanzadas y austeras, todo eso influyó directamente en el desarrollo del A-10. El cañón rotatorio GAU-8 Avenger de 30 mm del A-10 es esencialmente el mismo concepto que el BK-3.7 del Cannon-Vogel, pero ampliado con ingeniería moderna, un cañón construido alrededor de un avión diseñado para destruir tanques desde el aire. Rudel demostró el concepto en Kursk. Estados Unidos construyó el avión 3 décadas después. Alemania, que más lo necesitaba, nunca lo hizo. Lo que hace que el historial de combate de Rudel sea aún más difícil de asimilar es todo lo que tuvo que sobrevivir para acumularlo. Fue derribado o forzado a aterrizar 30 veces cada una de ellas por fuego antiaéreo, nunca por otro piloto. Fue herido 5 veces. Rescató a 6 miembros de la tripulación derribados detrás de las líneas enemigas, una vez nadando 600 metros a través del helado río Dnieper para llegar a las fuerzas amigas. De los 4 pilotos que cayeron con él en ese incidente, él fue el único que logró regresar con vida. Los soviéticos pusieron una recompensa de 100.000 rublos por su cabeza, vivo o muerto. Lo persiguieron con perros y a caballo después de que aterrizara de emergencia detrás de sus líneas. Para 1944, Rudel había volado en más de 2.000 misiones y afirmó haber destruido más de 300 tanques. Fue ascendido a teniente coronel y se le dio el mando de todo el Schlachtgeschwader II. Fue derribado de nuevo sobre Letonia, aterrizando de emergencia con su artillero Ernst Gadamann. Ambos resultaron heridos, ambos volvieron a volar de inmediato. El 9 de febrero de 1945, Rudel estaba atacando una columna de 13 T-34 e IC-2 cerca de Frankfurt del Oder. Destruyó 12 de ellos, pero en su pasada final, un proyectil antiaéreo soviético alcanzó su Stuka y le destruyó el pie derecho. Logró aterrizar la aeronave, pero su pierna tuvo que ser amputada por debajo de la rodilla. Escapó del hospital, mandó modificar el pedal del timón para una pierna protésica y ya estaba volando misiones de combate de nuevo para el 25 de marzo, 6 semanas después de perder la pierna. Afirmó haber destruido otros 26 tanques antes de que terminara la guerra. En el último día de la guerra, Rudel lideró los 3 Ju-87 restantes y 4 FW-190 de su unidad en un último ataque contra tanques soviéticos en Checoslovaquia.
Luego, voló hacia el oeste, aterrizó en un aeródromo controlado por los estadounidenses y ordenó a sus pilotos que bloquearan los frenos y colapsaran el tren de aterrizaje para destruir sus aviones en la pista. Durante el transcurso de la guerra, Rudel voló en 2.530 misiones de combate. Su récord atribuido incluye 519 tanques, un acorazado, un crucero, un destructor, 70 lanchas de desembarco, más de 800 vehículos, 150 posiciones de artillería, 4 trenes blindados y 9 aviones derribados. Fue el único receptor de la Cruz de Caballero con hojas de roble doradas, espadas y diamantes, una condecoración creada específicamente para él porque ya no había premios más altos que pudieran otorgarle. Incluso si reduces a la mitad o más sus afirmaciones sobre tanques destruidos para tener en cuenta la sobreestimación que afectó a todas las fuerzas aéreas en la guerra, los números siguen siendo extraordinarios bajo cualquier estándar. Y sin embargo, lo más importante de la carrera de combate de Rudel no son las estadísticas individuales. Es lo que demostraron sobre el apoyo aéreo cercano como doctrina. Un solo piloto, en una aeronave obsoleta con 12 proyectiles, demostró repetidamente que los aviones antitanque diseñados específicamente podían ser más rentables para destruir blindados enemigos que los tanques en los que Alemania estaba gastando su menguante capacidad industrial para construir. Tigres, Panteras, Tigres reales, todos ellos devoraron recursos que podrían haber producido cientos de aviones de ataque a tierra dedicados en su lugar. Alemania probó el concepto e ignoró la lección. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo aprendió 30 años después y construyó el A-10 en torno a esa lección. Y el cañón de 30 milímetros del A-10, su bañera blindada de titanio, su capacidad para operar desde pistas dañadas, todo eso traza una línea directa de regreso a un picado bombardero con 2 cañones antiaéreos atornillados bajo sus alas en la batalla de Kursk en julio de 1943.